Olis y bienvenidos a Primer Cebada, donde las opiniones son random y grabadas a la primera. Olis, en el capítulo de hoy voy a hablar sobre la hipocresía. Bueno, como algunos ya saben, me gusta primero buscar las definiciones en internet y después ir desarrollando el tema. Así que busqué el significado de hipocresía en internet y sé que es fingir, ser o sentir algo que no es y que deriva de ser actriz o actor, es decir, no ser quien realmente se supone que somos. Y bueno, decidí hablar un poco de esto porque creo que hay temas donde se roza lo hipócrita y los niveles de hipocresía que manejamos o pretendemos juzgar el nivel de hipocresía que comete otra gente y quizás nosotros mismos también estamos cometiendo hipocresía que quizás esté implícita pero que de alguna forma la seguimos reproduciendo, digamos. Me parece que es un poco contradictorio hablar de hipocresía o juzgar a las personas. Voy a usar algunos ejemplos como para que se entienda un poco más el punto. Creo que el tema de la hipocresía es complicado porque toca como una fibra sensible de la moralidad de cada uno, con el feminismo, con temas de la agenda política de hoy en día, que siempre se roza esa hipocresía porque creo que no se puede ser totalmente consecuente a lo que se piensa con lo que se hace y entonces ahí caemos como en la hipocresía sin querer caer, porque creo que es hasta casi imposible ser totalmente consecuentes lo que pensamos con lo que hacemos por distintas razones. Puede ser la razón que se nos ocurra. Quizás también, por ejemplo, con el feminismo, nosotros proclamar muchas cosas y a la hora de comunicarnos o expresarnos o hacer lo que deberíamos hacer nos cuesta, o seguimos reproduciendo micromachismos o estereotipos o ideas que tenemos que no están buenas y que sin embargo siguen estando ahí, digamos. Entonces quizás es un poco complicado desprenderse de las ideas que nos han inculcado, y no digo que no se pueda, pero sí es bastante difícil y hay que tener en cuenta que es un proceso y no algo que directamente pasa, porque nosotros como seres humanos es muy complicado cambiar de un día para el otro todas las estructuras que conocemos hace años. Entonces también como pensarlo por ese lado para ser un poco más pacientes quizás, porque también hay mucha violencia verbal, física, y creo que eso también es propio de la era en la que estamos, que no digo que antes no hubiese violencia, pero sí como personas habitantes en este tiempo creo que es un poco nuestra responsabilidad cambiar esos mecanismos que son violentos como respuesta a la hipocresía que todos cometemos, digamos. Y quiero que se entienda el punto de que no me estoy quejando de la gente que se queja de la hipocresía, sino de tratar de comprender y acompañar, porque quizás los métodos que estamos usando para señalar esa hipocresía no están siendo los correctos, y en vez de unir a más gente a distintas luchas que existen en este tiempo, quizás les estemos alejando. Igual, ojo, porque también hay gente violenta del otro lado. O sea, señalar por un lado a quien señala al hipócrita y por otro lado al que está siendo señalado, porque también la gente que es señalada se vuelve violenta porque es un mecanismo de defensa, que no quiero que se entienda que les estoy defendiendo, sino como para entender un poco el contexto, que se vuelve como una situación tensa que es, no quiero decir normal porque es normal entre comillas que la gente se vuelva violenta cuando se le señala algo que está mal como mecanismo de defensa, digamos, pero sí ser pacientes quienes señalan la hipocresía, porque quizás nosotros también en algún punto cometemos ese tipo de hipocresía y no nos gustaría que reaccionen con nosotros como reaccionamos con otras personas. Quizás me estoy enredando un poco, no sé bien cómo expresar estas ideas, pero creo que está en todo lo que consumimos también la hipocresía, porque quizás nuestros ideales no coinciden al 100% con lo que consumimos audiovisualmente, o la música que consumimos, o el arte, ya sea pintura, escultura y
demás, como que si nos ponemos a hilar fino, por así decirlo, quizás lo tomo desde el lado del feminismo, que es como el lado por donde más lo he estado viendo, que con todo el tema de la cultura de la cancelación que existe hoy en día, es muy difícil ser consecuente entre qué consumimos y quién está detrás de lo que consumimos, porque quizás los ideales o las acciones de las personas que están detrás de lo que consumimos no coinciden con los nuestros, con nuestros ideales, digamos. Y ahí es como un tipo de hipocresía también, porque estoy tratando de ser consecuente con mis actos, pero consumo cosas que no adhieren a mis ideas. Y entonces como que volvemos a lo mismo. ¿Dónde termina la línea de lo bueno o lo correcto y empieza la hipocresía, digamos? O sea, estoy tomando la hipocresía más por un lado de ser consecuente con los actos, pero por la parte etimológica es fingir. Pero también está en el consumo que hacemos fingir que no nos gusta algo, quizás porque sabemos que se nos va a señalar, y quizás se vuelve como un placer culposo. Siento que me estoy yendo, pero creo que es necesario como señalar estas cosas, porque muchas veces, a ver, voy a poner un ejemplo para materializarlo, digamos. Quizás a alguien le encanta una banda y sabe que el cantante ha sido denunciado por un montón de mujeres y cree en la lucha de las mujeres, y su corriente ideológica apunta a defender a las mujeres, los derechos de las mujeres, y que no se cometan actos violentos o machistas sobre las mujeres. Pero le gusta mucho la música, entonces se encuentra como en un dilema. ¿Y ahí qué pasa? ¿Realmente la persona va a dejar de consumir al artista, o lo va a consumir en privado porque sabe que va a ser juzgado, o lo va a seguir consumiendo y se le va a llamar hipócrita? Como que siento que todas estas vertientes son posibles, y creo que es bastante complicado llegar a un punto donde todos seamos como consecuentes con lo que pensamos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Pero bueno, también pensaba un poco que puede llegar a ser hasta una característica humana ser hipócrita, porque vivir en sociedades es muy difícil y suena como re exagerado, pero en serio que no se puede ser consecuente en todo, entonces también es muy complicado por ese lado. Y señalar la hipocresía creo que nos vuelve un poco hipócritas, porque nadie no es hipócrita. O a decir que una persona es más hipócrita que otra, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo yo puedo juzgar que otra persona es más o menos hipócrita que yo? Porque eso es totalmente subjetivo, y si bien somos una subjetividad andante, porque nuestros valores morales son los que determinan lo que está bien y lo que está mal a nuestros ojos, digamos. Y creo que si bien puede haber como una conciencia colectiva de lo que está bien y lo que está mal, más allá de las leyes y más allá de lo establecido institucionalmente, digamos, hay una moralidad colectiva que apunta lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, vamos a un ejemplo súper básico: que se me llame hipócrita por saludar a alguien que me cae mal, por ejemplo, ¿no? Y le saludo así, re bien, re simpática, contenta, y quizás la persona me cae muy muy mal, pero ahí está como un conflicto entre ser educade, que también es otra norma moral que se nos exige, y no ser hipócrita, porque podría no saludarle, pero igual estaría siendo juzgada. Entonces como que no hay salida correcta, digamos, y depende de cada uno hacer lo que le nazca. Y lo mismo pasa con cualquier consumo que hacemos, creo, porque si pensamos en la campana de Gauss, no nos movemos en los extremos, nos movemos en el medio. Y si bien ese comentario es como tendiendo a la tibieza, que es otro episodio que me parece importante hacer como aparte y darle su propia entidad, creo que es así. Podemos tender que la tibieza no se entienda como no tomar partido o no posicionarse, sino como entender diferentes contextos, digamos, o decisiones. Que estén bien o que estén mal sería como una mirada de cada uno, pero creo que el bien y el mal no puede ser catalogado, entonces la hipocresía tampoco, porque va a depender de quién lo mira, de cómo lo estamos mirando. Y sé que hay actos que son juzgados y que hay cosas injustificables, claramente me refiero a cuestiones más cotidianas que quizás decimos como con liviandad, ay, qué hipócrita, y probablemente no nos estamos mirando a nosotros.
no sé a qué quiero llegar con esto, pero creo que estas charlas, que en realidad son como conversaciones conmigo misma, son más que nada una catarsis de lo que estoy atravesando. Entonces, no sé, creo que la hipocresía nos habita como seres humanos y claramente no va a dejar de existir, no va a dejar de ser parte de nosotros, pero sí me parece interesante como pensarlo y no llegar a una conclusión, pero sí como reflexionar al respecto y tratar de ser lo más consecuente posible. Sé que he dicho esta palabra 8000 veces en este capítulo, pero en serio creo que es muy importante estos espacios de reflexión para, no sé, mover un poco lo que tenemos adentro. Y era algo que yo estaba pensando mucho, especialmente con el tema del vegetarianismo, porque me ha pasado muchas veces de decir como vos no puedes compartir publicaciones sobre el daño ambiental si no sos vegetariano porque estás siendo un hipócrita, que según mis criterios sí llega a ser así, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo no soy vegana, entonces estoy siendo hipócrita porque consumo queso, por ejemplo, y otra persona que sí sea vegana puede decirme sos un hipócrita por quejarte de alguien y decir que sos hipócrita, y se vuelve como una rueda de medir quién tiene la moralidad más alta, digamos, y creo que no tiene sentido, porque no vamos a llegar nunca a un acuerdo, no se puede crear la moralidad perfecta. Como tratar de entender eso y llevarlo un poco mejor, digamos. No sé cómo sería, pero sí pensarnos y decir, bueno, los procesos llevan tiempo y cada uno lo hace a su propio tiempo, lo hace si quiere también, porque por más que yo le diga a alguien que está siendo hipócrita, si esa persona no quiere cambiar no lo va a hacer tampoco. Entonces no insistir, no gastar pólvora en chimango, diría mi padre, porque los cambios se dan en las personas cuando se tienen que dar y porque las personas quieren dar ese cambio. No sé qué tiene mucho que ver con la hipocresía, ¿no? Pero me pareció interesante. Quizás este capítulo no haya sido el mejor, pero creo que va. ¿A qué conclusión puedo llegar? Creo que ya lo dije, pero lo repito. Tratar de poder alinearnos de alguna forma con lo que pensamos y lo que hacemos, sobre todo porque siempre hablar va a ser más fácil que hacer, pero tratar de ir lo más alineadas posibles para que, no sé, nos hagan mejor a nosotros, porque al final de todo hacer las cosas que hacemos son para nosotros, por más que vivamos en sociedad, porque quienes se sienten bien haciendo las cosas bien según el criterio que tenemos de qué es hacer las cosas bien, somos nosotros, el resto no importa tanto. Así que nada, hasta acá el capítulo de hoy. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo podcast.